Y si nosotros vamos a Génesis capítulo 1, verso 2. And if we go to Genesis chapter 1, verse 2, Y la tierra estaba desordenada y vacía. and the earth was disordered and empty. Se está repitiendo los tiempos del principio. The time of the beginning are repeating itself. Aparentemente todo está en orden, pero está desordenado. I apparently think everything's in order, but it's messed up. ¿Cómo usted sabe que está desordenado? How do you know that it's all messed up? Hoy a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Today, the good they call bad, and the bad they call good. Eso representa desorden. That represent disorder. Se está repitiendo lo mismo del principio. It is repeating the same thing of the beginning. Pero note qué importante es esto. But jot this down, how important it is. Y la tierra estaba desordenada y vacía. And the earth was disordered and empty. Una de las cosas que estamos viendo hoy en día es un vacío. One of the things that we see nowadays is emptiness. Hoy vemos creyentes vacíos, We see believers that are empty. vemos iglesias vacías. We see church that are empty. Es lo mismo que está pasando. It's the same thing that is happening. Dice que la escritura The scripture says que había desorden y que estaba vacío. that there was disorder and it was empty. Y cuando eso sucede, And when that happens, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. the darkness was over the land. Hay un plan del enemigo There is a plan of the enemy contra este mundo against this world que está trayendo tinieblas. that is bringing darkness. Ahora mire qué importante, Now look how important. pero aquí está. Well, here it is. Y una de las por las cuales tenemos que darle gracias a Dios es por el Espíritu Santo. And one of the things that we have to thank God is because of the Holy En Spirit. medio de todo eso que usted ve, In the midst of all those things that you see, dice, y el Espíritu de Dios and say the Spirit of God se movía moved sobre la faz de las aguas. through the water. Mientras el Espíritu Santo se esté moviendo aquí en la tierra, While the Holy Spirit is moving here on earth, un remanente tendrá vida y vida en abundancia. a remnant will have life and life in abundance. Ahora, si usted ve esto, If you see this, la naturaleza del Espíritu Santo the nature of the Holy Spirit, es el movimiento. it is the movement. Esa es la naturaleza del Espíritu. That is the nature of the Spirit. ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo está ahí? How do we know the Holy Spirit is there? Lo sabremos porque hay movimiento. We know because there is Y movement. donde hay movimiento, And where there is hay movement, proyectos nuevos. there are new projects. Donde hay movimiento, Where there's hay movement, proyección. there's projection. Donde hay movimiento, Where there's hay movement, sanidad. there's healing. Donde hay movimiento, Where there's hay movement, prosperidad. there's prosperity. Donde hay Where movimiento, there's movement, hay paz. there's peace. Donde hay movimiento, Where there's hay movement, libertad. there's liberty. Donde hay movimiento, There's movement, el movimiento, there's movement. escúcheme bien, Listen to me. es porque el Espíritu de Dios está ahí. It's because the Spirit of God is there. Hemos visto muchos movimientos en la historia We have seen many movement in history, y quiero explicarle un poquito de los movimientos anteriores and I want to explain to you about the previous movement y cuál es la razón por la cual esos movimientos no continuaron. and one of the reasons why those movements did not continue. Tenemos 13 años We have 13 de years haber comenzado este ministerio started this ministry, y aquí siempre ha estado el movimiento. and this always has been in movement. Los que ya tienen años con nosotros Those that have years with us saben que esta casa es una casa de movimiento. know that this house is a house of movement. Entonces, So therefore, hemos visto muchos movimientos en la historia we have seen many movement in history, y que estos movimientos tuvieron un gran impacto en el mundo and these movements had great impact in the world en aquellos días. in those days. Por ejemplo, For example, el movimiento de la calle Azusa. the movement of the Kaya Susa, Eso está por California. that is in California. Ahí solamente quedó la historia, The story only was left pero there, ahí se gestó un movimiento. but there was a movement there. La voz de sanidad fue otro movimiento. Voice of healing was another movement. Movimiento de sanidad. Movement of healing, El movimiento de discipulado también fue otro movimiento. movement of discipleship was another movement. La palabra de fe. The word of faith, El movimiento profético. prophetic movement, El movimiento apostólico. apostolic movement, El movimiento de pastores. pastors movement, Y otros más movimientos. and other movements. Y muchas personas And many people, acamparon en uno de esos movimientos. they went to one of those movements. Quiero que entienda eso. I want you to understand this, Porque aún hay gente que se quedó atrapada en movimientos viejos. because there are also people that were trapped in an old movement. Quiero que me entienda, por favor. I want you to understand, please, Porque Dios because God nos está diciendo, is telling abran us, sus ojos, open your eyes, porque este es mi movimiento. because this is my Entonces, mire movement. qué importante es esto. Look how important this is. Muchas personas acamparon en uno de esos movimientos, Many people stay in one of those movements, mas ya no son movimientos, but there are not movement no more, porque la revelación paró. because revelation stopped. Paró la revelación. Revelation stopped. Una de las cosas One of the things, que me llamó la atención cuando fuimos a Pensacola, one of the things that brought my attention when we went to Pensacola, aquí en la Florida. here in Florida, Aquí hace años atrás ocurrió un movimiento de Dios.
years ago, a movement of God occurred here. Pero si usted va ahora, But if you go now, ahí no quedó nada. there's nothing there. Hay una iglesia apática, There's a pathetic church. hay una iglesia que no quiere buscar a Dios. It's a church that don't want to seek God. Porque ¿cuándo es que se detiene un movimiento? When a movement is detained, Cuando para la revelación. when the revelation is stopped. Diga la revelación. Revelation. Ahora le explico un poquito o más adelante qué quiere decir la revelación. Now, I ¿O wanna qué es la revelación? I want to explain to you what revelation means. Ahora ponga atención a esto. Now pay attention to this. Muchos de estos movimientos Now many of these movements vinieron a ser una institución religiosa. became to become an religion institution. Lo que antes era un movimiento de Dios, What was a movement of God back then, ahora es una institución religiosa now it's a religion institution que encerró la iglesia that closed the church, y solamente se quedaron con las buenas experiencias del pasado. and they only stood with the experience of the past. Después de los 90 After the 90s, hemos visto otros movimientos grandes, we have seen other great movements, pero son otra cosa. but it's another thing. Por ejemplo, las celebridades, For example, celebrities, diga celebridades, say celebrities, títulos, titles, dones ministeriales, ministerial gift, y la iglesia que busca complacer al buscador nació ahí. and the church that was seeking to please the giver, it was born there. Yo estaba orando en la mañana I was praying in the morning, y el Señor me decía, and the Lord was telling me, yo quiero que tú, me decía, tú tienes una esencia He said, you have an essence, y no quiero que negocies esa esencia. and I don't want you to negotiate that essence. Esta casa tiene una esencia. This house has an essence. Esta casa es original. This is an original house. Tiene algo de Dios. It has something of God. ¿Está conmigo? Are you with me? Tiene una gracia que Dios ha puesto en esta casa. It has a grace that God has put in this Y me dijo el house. Señor, And the Lord told me, no comprometas el mensaje. do not compromise the message, Porque eso es lo que necesita esta generación. because that's what this generation needs. En esta temporada In this season, de los años 90 the years of the 90s a los 2000, to the 2000, nació una iglesia a church was born que busca complacer al buscador. that seeks to please the seeker. Esas iglesias están llenas Those churches are filled porque complacen la persona because they please the person y no la persona de Jesús. and not the person of Jesus. Pero en esta casa, But in this house, si usted va a cambiar, if you're going to change, usted va a cambiar. you're going to change. Por una palabra By a word, va a ser you transformado are going to be en el transformed nombre de Jesús. in the name of Jesus. Entonces, So therefore, esto es lo que se ve ahora. this is what you see now. Y hay muy pocos lugares And there are little places donde hay un movimiento del Espíritu. where there's a movement of the Muy Spirit. pocos lugares. Little place. Este es uno de ellos, This is one of them, donde siempre hay un movimiento del Espíritu. where there's always a movement of the Spirit. ¿Cuántos pueden sentir ese movimiento del Espíritu? How many can feel that movement of the Spirit? Ahora la cosa está más enfocada en celebridades. Now the things are more focused in celebrities. En otras palabras, In other words, en una persona in a person que tiene un don de Dios, that has a gift of God, pero no es un movimiento. but it's not a movement. Hay un don de Dios. There's a gift of God. Los dones se manifiestan They are manifested en una persona, in a person, pero no es el movimiento but it's not the movement de Dios. of God. Yo estoy convencido I am convinced que este movimiento that this movement, está siendo transferido a otras generaciones. it is being transferred to another Y los generation. hijos que salgan de aquí And the children that leaves out of here van con este movimiento de are Dios. leaving with this movement of God. No con el don de un hombre, Not with the gift of a man, sino con el movimiento de Dios, but the movement of God. que va a impactar las That is ciudades going to impact the y cities va a impactar las and naciones. it's going to impact the Alguien nation. dice amén a eso. And somebody say amen to that. ¿Cómo lo sabemos? How do we know it? Porque ellos nunca se lo impartieron a otros. Because they never imparted to others. ¿Cuál es mi deseo? What is my ¿Cuál es desire? mi anhelo? What is my longing? Que este movimiento That this sea movement impartido be a imparted todos ustedes. to all of you. Si un día If one day usted sale de este lugar you leave this place, porque Dios lo lleva a su tierra nuevamente, does God take you to your own usted land? usted no se va solo. You're not leaving alone. El movimiento se va con usted. The movement will leave with El you. movimiento se va con The usted. movement will leave with Hoy you. en día Nowadays, hay varias personas there are various que people están en su país, that are in their country. que volvieron a su tierra, They went back me home. escriben, They write. me llaman They call y me me dicen, and say, apóstol, Apostle, en toda la ciudad in all the city, no hay una iglesia como Mahán. there is not a church like my En aunt. toda la ciudad In all the city, necesitamos una iglesia como esta. we need a church like that. Abra una aquí, pastor. Open one here, Pastor. La gente lo identifica. People identify it.
Y es importante impartirlo, And it's important to impart it, desatarlo. release it. ¿Alguien me está entendiendo? Is somebody understanding me? Un movimiento A movement no tiene nada que ver con nosotros, has nothing to do with us, sino con Él. but Him. Tenemos la oportunidad y el privilegio de viajar por varios países. We had the opportunity and privilege to go to other countries. No he visto movimiento, I had not seen movement, sino remanentes pequeños but small remnants en algunos lugares, in some places, incluso en Estados Unidos. including in the United States. No hay. There are none. Busque usted en Brasil Seek in Brazil una iglesia como un movimiento como este, a church with a movement like this. que no es un movimiento de un hombre, There's not a movement of a man, sino el movimiento de Dios. but the movement of God. No lo hay. There's none. Y si hay, And if there is, están no sé por dónde. I don't know where they are. Pero si usted me pregunta de la ciudad donde estamos situados, But if you ask me of the city where we're situated, esa es una locura. that is a craziness, Un movimiento de Dios impresionante. a very astonished movement. Lo que vemos en diferentes países What we see in different countries, es un pequeño remanente it is a small remnant con movimientos. movement. La causa que no haya movimiento The cause that there is no movement es que han quitado los apóstoles y los profetas. is that they have removed the apostles and the prophets. Diga apóstoles y profetas. Say apostles and prophet. Por eso es que atacan That's los what they apóstoles. attack the apostles. Por eso es que atacan los profetas. That's why they attack the prophets. Porque ese es un plan del enemigo Because that's the enemy's plan para frenar el movimiento. to stop the movement. Los padres de los movimientos The fathers of movement siempre han sido apóstoles y profetas. always have been apostles and prophets. Siempre. Always. Dios ha usado esos dos ministerios. God has used those two ministries. Por esta razón For that reason, es que donde quiera que vayamos, is wherever that we go, activamos a los pastores, a los líderes en este movimiento. we activate the pastors and the leaders in this movement. Esta vez que fuimos a Brasil, This time when we went to Brazil, es otra historia. it's another story. 3, 4 horas y la gente no se quería ir. 3-4 hours and the people did not want to leave. El último día amanecimos, The last day we were there, la 1 de la mañana, 1 in the morning, y me tuve que ir and I had to leave porque a las 2:30, a las 3 era el vuelo. because at 3 o'clock in the morning it was Si flight. no siguen. If not, we keep continuing. ¿Por qué? Why? Porque este movimiento Because this está movement activando al pueblo is activating the people a tener hambre. to have hunger. La gente dice, People say, todos los años que no experimenté esto, all the years they not experienced me this, lo quiero beber I ahora. want to drink it now. Esta generación lo ama, lo quiere. This generation loves it. They want it. Nunca he visto un movimiento I had never seen a movement sin apóstoles without apostles y sin que declara y sin la declaración profética and without the declaration of prophetic que abra los cielos. that opens heaven. Esto es lo que hace, lo que vemos aquí siempre. This is what we see here always. Cuando la gente rechaza estos dos mantos, When people reject these two mantles, escuche, listen, cuando la gente rechaza estos dos mantos, when people reject these two mantles, la iglesia está rechazando el nacer de un movimiento. the church are rejecting the born of a movement. Por eso dele gracias a Dios, So thanks God for that, porque tiene un apóstol aquí because there's an apostle here y porque tiene una profeta aquí. and you have a prophet here. No todos calzan con este movimiento. No, not always are gathered with this No movement. todos calzan. Not always. Porque lo que hace el movimiento Because what the movement do es que es anticomplacer. is to please. No todo el mundo encaja con este movimiento. Not everybody is willing with this Hay movement. una generación hoy en día que quiere que le hablen bonito, There's a generation nowadays that they want to be spoken beautifully, que le alimenten el ego. to nourish their ego. Este movimiento This movement es un movimiento de Dios.
It is a movement que of trae God transformación, that bring transformation, que trae cambios. that bring changes. Alguien dice amén a Can eso. somebody say amen No to that? podemos rechazar estos dos mantos, We cannot reject these two mantles porque entonces estaremos rechazando el movimiento de Dios. because we are rejecting the movement of Cuando God. esto sucede, When this happens, el espíritu de la iglesia the spirit of the church va a sufrir una gran pérdida. is going to suffer a great loss. Cuando se rechaza estos dos mantos, When these two mantles are rejected, la iglesia sufre una gran pérdida, church lose a great porque los apóstoles y los profetas because the apostles and the prophets tienen la revelación del movimiento. have the revelation of the movement. Estoy trayendo una palabra a la iglesia I am bringing a word to the church que va más allá de lo que usted ha escuchado. that goes beyond of what you have heard. Para que una persona For a person sea padre de un movimiento, be a father to a movement, tiene que haber tenido una visitación, have to have a visitation, un encuentro an encounter, o una revelación con Dios. or a revelation with God. Esa es la evidencia That is the evidence de aquellos hombres of those men y de aquellas mujeres and those women que son padres de un movimiento, that are parents of a movement porque han tenido la experiencia con la visitación, because they have the experience with the visitation, con el encuentro con Dios. with the encounter with God. El encuentro con Dios lo cambia todo. The encounter with God changed it all. Y revelación. And revelation. Cuando un individuo When an individual ha tenido esa experiencia, has had that experience, seguramente for sure, comienza un movimiento. a movement starts. Yo he tenido experiencias I had experience que el Padre no ha permitido que las grabemos. that the Father do not allow us to record them. Experiencias que me han marcado la vida para siempre. Experience that has marked my life for always. Cuando tú tienes esos encuentros con Dios, When you had those encounters with God, tú te encuentras con ese movimiento celestial. you find yourself that celestial movement. Por eso esta casa That's why this house tiene los cielos abiertos has open heavens para que tú experimentes esto también. for you to experience this as well. Para que lleves el movimiento allá afuera, For you to take that movement a outside, las casas de paz, the house of peace, a los discipulados, to the a discipleship, los to evangelismos, the a evangelism, tu propia familia. to your own family. Cuando tú tienes un encuentro con Dios, When you have that encounter with God, una visitación a visitation y hay revelación, and revelation, tenlo por seguro be for sure que tu vida that your life nunca, will never, jamás ever será la misma. be the same. Nunca jamás será la misma. Never again will be the same. Eso fue lo que pasó con Saulo. That's what happened with Saul. Iba a perseguir la He iglesia. was following the church. Y dice que cuando iba camino a una ciudad When he was going to a city llamada Damasco, called Damascus, dice que se le apareció say it appears una luz. a light. ¿Cómo le llama usted a eso? What do you call Un that? encuentro con Dios. An encounter with God. Un encuentro con Dios. An encounter with God. ¿Cómo es posible How is it possible que alguien that someone que era un perseguidor de la iglesia, that was a church persecutor odiaba la iglesia de hated Jesús, the church of Jesus, pero cuando iba, but when he goes, tuvo un encuentro, he had an encounter. y ese encuentro And that fue encounter más que suficiente? was more than enough. Cayó al suelo, He went to the ground. quedó ciego, He was blind. se escuchó una voz A voice was heard que salió de la luz that came out of the light y le dijo: and said, Saulo, 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 Saul, ¿por qué me persigues? why are you following me? Escuchó la voz de Dios, He heard the voice of God. tuvo un encuentro con Dios, He had an encounter with God. y Saulo respondió: And Saul responds, ¿quién eres, who Señor? are you, Lord? ¿Quién eres, Señor? Who are you, Lord? Aquel que perseguía, That one who persecuted, aquel que odiaba. the one who hated. ¿Quién eres, Señor? Who are you, Lord? Yo soy Jesús, I am Jesus, a quien tú persigues. who you follow. Desde ese momento, From that moment, Saulo de Tarso Saul of Tarsus cambió changed y comenzó un movimiento. and started a Y movement. comenzó un And movimiento started a movement. poderoso, Powerful. poderoso Powerful. en esta tierra. In this earth, Dios está levantando God is lifting up hombres y mujeres men and women
hombres y mujeres men and women, con un encuentro con Dios with an encounter with God, para que traigan el cambio y el movimiento a esta tierra. so then to bring the change and movement to this earth. Yo no sé si usted vino hoy acá, I don't know if you came here pero today, toca a tu hermano touch your brother, y dile, algo te tiene que pasar acá. and say something has to happen to you here. Usted no tiene que ser la misma persona de siempre. You don't have to be the same person as always. Un encuentro con Dios An encounter with lo God cambia todo. changes it all. Jamás serás el You mismo. will never be the same. Pensará You diferente. will think differently. Hablará You will diferente. speak differently. Caminará You diferente. will walk differently. Te proyectará diferente. Pray stuff differently. Jamás serás el You mismo. will ever be the same. Tendrás prioridades. You will have priorities. Dios, God, su obra His work será tu prioridad. will be His priority. ¿Alguien tiene amén a eso? Can somebody have an amen for that? Mire qué poderoso es esto. Look how powerful this is. Donde quiera que nos movamos, Wherever we move, activamos pastores activate pastors y líderes con este movimiento. and leaders with this movement. Cuando esto sucede, When this happens, la iglesia va a crecer, church will grow. la iglesia va a avanzar. The church will advance. Para que una persona sea padre de un movimiento necesita este encuentro con Dios. For a person to be a parent of this movement, you need an encounter with God. Hay muchos maestros There are many teachers hoy en día nowadays que no tienen revelación, that don't have revelation. enseñan doctrina, They show doctrine, pero la doctrina but the doctrine no puede producir un movimiento. cannot produce a movement. La doctrina es buena, Doctrine is good. claro que sí. Yes, it is. En esta casa tenemos doctrina, In this house, we have doctrine. porque la doctrina lo que hace Because the doctrine, what it does, es que establece el pueblo, it is that establish the people. pero la doctrina But the doctrine no produce movimiento. do not produce a movement. El movimiento The lo movement produce produce el encuentro con Dios, encounter by God, el encuentro con su presencia. encounter with His presence. Para más de algunos esta palabra For many of you are this word que vas a ir con un encuentro con Dios, that you're going to leave with an encounter with para God. que el año For the 2020 year 2020, vas a explotar en el nombre de Jesús, you're going to explode in the name of y la gente Jesus. se va a And preguntar, the people are going to ask pero ¿qué themselves, tienes? well, what do you have? ¿Qué tienes? What do you have? ¿Pero qué te pasó? What happened to you? ¿Sabes qué? You know what? Simple. Simple. Tuve un encuentro con el Dios vivo Had an encounter with the living God. y ahora estoy en movimiento. And now I'm in a movement. Alguien dice amén a eso. Can somebody say amen to Mire that? qué poderoso es esto. Look how powerful this is. La doctrina es para establecer el pueblo, The doctrine is to establish the people, pero no trae el movimiento. but it does not bring the movement. Entonces la iglesia da luz So therefore, the church gives light a pastores, to pastors evangelistas evangelists, y a maestros. and teachers. Y eso explica por qué no hay movimiento. And that explains why there is no movement. Porque han rechazado los dos mantos claves para eso, Because they have rejected the two key mantles for que it. es apóstoles That is apostle y profetas. and prophets. Bueno, yo creo que Dios me dio una iglesia apostólica y profética. I think that God gave me a prophetic and apostolic church. Por supuesto, Of course, los pastores, the pastors, los maestros, the teachers, los evangelistas the evangelists que están en el movimiento apostólico that are in the apostolic serán movement, pastores con movimiento, there will be pastors with movement, evangelistas con movimiento evangelists with y movement, maestros que enseñan revelación. and teachers that show revelation. ¿Qué es un movimiento? What is a movement? Es un pensamiento de Dios en movimiento. It is a thought of God in movement. Los pensamientos de Dios God's thoughts no son nuestros pensamientos. they're not our thoughts. Los pensamientos de Dios God's thoughts producen movimiento. produce movement. Cuando Dios piensa en ti, When God thinks of you, te tiene que mover. you have to move. Porque el pensamiento de Dios Because God's thoughts produce movimiento. produce movement. Cuando Dios piensa en esta ciudad, When God thinks of this city, cuando Dios piensa en este ministerio, when God thinks of this ministry, tiene que haber movimiento. there has to be a movement. Cuando Dios decide pensar en When alguien, God decides to think of someone, es porque ese it's alguien because that someone se está preparando that is preparing para el movimiento de Dios. for the movement of God. ¿Qué es un movimiento? What is a movement? Es un pensamiento de Dios en movimiento. It is a thought of God in movement. Que cuando ese pensamiento se habla, When that thought is spoke, cuando se habla, when it's spoke, causa movimiento cause movement y una actividad espiritual. and a spiritual activity.
¿Qué es lo que estamos hablando aquí? What are we speaking here? Palabra, Word. pensamiento de Thoughts Dios. of God. Por eso tiene que haber movimiento. That's why there have to be a movement. Por eso no puedes quedarte en la misma historia. That's why you cannot stay in the same story. No puedes quedarte en el ciclo viejo. You cannot stay in your old cycle. Tienes que transicionar al ciclo nuevo. You have to transition to the new cycle. Porque Dios está pensando en esta casa. Because God is thinking of this house. Por lo menos yo digo amén. But I say amen. ¿Qué te quiero decir? What do I want to tell you? Todo comienza en la mente de Dios Everything starts in God's mind antes de salir por su boca. before it comes out of his mouth. ¿Dónde comienza? Where does it start? En la mente. In the mind. Los pensamientos de Dios God's thoughts producen movimiento. produce movement. Por eso dice la Biblia That's why the Bible que says los pensamientos que Dios tiene acerca de nosotros that the thoughts that God had against for us no son pensamientos de mal, is not thought of evil, sino pensamientos de bien. but thoughts of goods. ¿Alguien está tomando? If somebody's taking this, Mire qué tremendo es look esto. how tremendous this is. Antes Before de salir por su boca coming out of his mouth, hay un pensamiento. there is a thought. El conocimiento de Dios The knowledge of God es revelación. is revelation. ¿Usted quiere revelación? You want revelation? El conocimiento de Dios es revelación. The knowledge of God is revelation. Que es la mente de Dios That is the mind of God revelada al hombre en el ahora. revealed to the man in the now. ¿Por qué cree usted que se escribió esta Biblia? Why do you think this Bible was written? Esta Biblia la escribieron hombres, Man wrote this Bible, pero que Dios le dio revelación. but God gave them revelation. En mis manos In my hands está la mente de Dios. is the mind of God. Está la mente de It's Dios. the mind of God. Está el pensar de Dios. It's the thoughts of God. Por eso es que hay tanto ataque contra el pensar de Dios. That's why there are many attacking God's thoughts. Porque una vez que tú entras al pensar de Dios, Because once you enter in God's thoughts, produce un movimiento. you produce a movement. Y no vas a ser el mismo que el resto. And you're not going to be like everybody else. Ser el mismo que el resto es fácil. Being like everybody else is easy. Pero ser diferente But being different, necesitas la mente de Dios. you need God's mind. ¿Dónde está, pastor? Where is the pastor? Pastor, es que Dios no me habla. Pastor, God doesn't speak to me. Y esto que está aquí, ¿qué And es? this in here, what's this? Y lo que te damos aquí, ¿qué And es? what we give you, what's that? Esto te produce un movimiento. This produce a movement. Esto te produce un This movimiento. produce a movement. Dice la Biblia The Bible says que Jesús sopló, that Jesus breath que Jesús sopló that he blew sobre sus discípulos over his disciples, el aliento de vida. the life of life, Y eso breath of provocó life. And that provoked un movimiento, a movement un movimiento A movement. de tal manera in such a way que les cayó la presencia de Dios that the presence of God fell y fueron llenos del Espíritu and they Santo were filled of the Holy Spirit y revolucionaron el mundo entero. and they revolutionized the whole world. Donde quiera que iban, Wherever they go, los enfermos se sanaban, sick were healed, los muertos they resucitaban, were resurrected, la gente era liberada, people were delivered, las ciudades se convertían a the Cristo. city was really to God. ¿Por qué? Why? ¿Por qué? Why? ¿Por qué? Why? Este pensamiento de Dios This thought of God te produce un movimiento. produced movement. Alguien tiene un grito de victoria. Somebody had a shout of victory. El año The 2020, year 2020, prepárate, Prepare yourself. porque vas a hacer cosas que nunca has hecho. you're going to do things that you've never done before. Vas a hacer cosas que nunca has hecho. That you're going to do things you've never done Te before. vas a mover como nunca te has You're movido. going to move like you never moved El año before. The 2020 year 2020 viene marcado has come marked por una gloria mayor. by a greater glory. Por aquellos que dicen, For those that say, yo no quiero quedarme atrapado en el I pasado. don't want to be trapped in the past. Yo estoy dispuesto I am willing a proyectarme en el presente. to go to the future. El movimiento de Dios. The movement of God. Dale un grito de victoria a Jesús acá. Give Jesus a round of victory here. Esta revelación This revelation de la palabra of the word es el poder del movimiento. is the power of the movement. Porque la palabra se hace carne. Because the word becomes flesh. Quiero decirte en esta mañana I want to tell you this morning que usted es un pensamiento de Dios en movimiento. that you are a thought of God in movement. No me escuchó. You did not hear me.
Usted es un pensamiento de Dios en movimiento. You are a thought of God in movement. Por eso, para tener un movimiento de Dios, So therefore, if we have a God's movement, tenemos que tener una rema. we have to have a rema. Si no tenemos rema, If we do not have rema, no habrá movimiento. there will be no movement. ¿Qué produce en ti? What it produces in you? Una palabra revelada. A revealed word. ¿Qué produce? What does it produce? ¿No te levanta? Don't you get up? ¿No te abre el panorama? It doesn't open the scene. Una palabra revelada A revealed word te despierta, wakes you up, te produce un movimiento. produce movement. Quiero decir, I want to tell you, esto es importante. this is important. Esa rema That rema trae el movimiento brings the movement y lo sostiene. and it sustains it. El problema The problem de todos estos movimientos que han habido en el pasado of all these movements that had happened in the past es que no ha habido rema is that there was no rema que lo pueda sostener. that could sustain it. Y solamente se acostumbraron al movimiento, a la manifestación. And they just got according to the movement, the Y manifestation, está bien, and that's good. pero le faltó el rema But they were missing the rema que sostiene el movimiento. that sustained the movement. Diga, la revelación. Say revelation. Esa rema That rema trae el movimiento y lo sostiene. brings the movement and it sustains it. Es importante esto. This is important. El río de Dios The river of God, está basado en el rema it is based on the rema y no en el logos. and not in logos. Todo movimiento All movement o toda manifestación en el logos or all manifestation in the logos morirá. will die. Pero todo movimiento But all movement y toda manifestación and all manifestation en el rema in the rema, será sostenido. it will be sustained. Usted necesita revelación. You need revelation. El Espíritu Santo The Holy Spirit siempre se mueve always moves en la palabra. in the word. Y de esa palabra And from that word es lo que Él dice is what he says y lo que hace. and what he does. Él está diciendo He is saying y Él quiere hacer. and he wants to do. Por eso tiene que tener cambios. That's why you have to make changes. ¿Alguien dice amén a eso? Can somebody say amen to that? Por eso que cuando se hablan, That's why when we speak, cuando se hablan los pensamientos de Dios, while we speak about God's thoughts, producirán un movimiento. you will produce a movement. Más de alguno se le está produciendo un movimiento hoy acá. Some of you, a movement are being produced right now. Más de alguno que está sentado por ahí Some of you that are sitting right there está diciendo, eso es lo que yo necesito. are saying, this is what I needed. Yo necesito entrar en este mover de Dios. I need to enter in this movement of God. Para lo que está a punto de hacer conmigo. But what's going to be with me? Tiene que saber You have to know que el cielo that heaven nunca está en pausa. is never in pause. Diga nunca. Never. El cielo nunca está en pausa. Heaven is never in pause. Hay un continuo There's continuously movimiento. movement. Por decirlo así, For saying it like this, las 24 horas, 24 hours, los 7 días a la semana. 7 days a week. Por supuesto, en el cielo no hay tiempo. In heaven, there's no time. Es eterno. It's Pero eternal. para que usted me lo entienda, For you to understand, 24 horas, 24 hours, 7 días a la semana. 7 days a week. En el cielo In heaven, no hay pausa. there's no pause. No hay pausa. There's no pause. Hay adoración. There's worship. Hay oración. There's prayer. Hay gratitud. There's gratefulness. Hay adoración There's worship. continua. Continuously. No hay pausa. There's no pause. No hay pausa. There's no pause. No hay pausa. There's no pause. Entonces, ¿qué sucede? So what happens? ¿Cómo se le llama eso? What do you call that? Movimiento de Dios. Movement of God. Diga movimiento de Say Dios. movement of El God. movimiento de Dios The movement of God no tiene pausa. has no pause. El que se pausa es usted. Those that pause is El you. movimiento de Dios The movement of God nunca se detiene. is never detained. En el cielo In heaven, no hay pausa. there's no pause. No hay pausa. There's no pause. Por esa razón For that reason, es que cuando un ángel descendía, is when the angel ¿de descended, dónde venía el where ángel? did the angels come from? Del movimiento. From the movement. Del movimiento. From the movement. Del movimiento. From the movement. ¿Cuál es la naturaleza What is the natural del Espíritu Santo? of the Holy Spirit? Es el movimiento. It's the movement. El movimiento. The movement. El ángel descendía. The angel ¿De descended. dónde venía el Where ángel? did the angel come from? ¿De dónde venía? Where did it come from? Del movimiento. From the movement. Donde no hay pausa. Where there's no pause. El problema en la tierra The problem on earth es la pausa. is the pause. El problema de los enfermos The problem of the sick es ones porque hay pausa. is because they're paused. En el cielo In heaven, no hay pausa. there's no pause. Tenía que venir It had to come un ángel del cielo an angel from heaven en el continuo in movimiento the
continuous en movement, el continuo in the movimiento continuous y movement, mover las aguas and move the water, para que los milagros for the miracles comenzaran start a suceder. to happen. En otras palabras, In other words, lo que te quiero decir what I want to tell en you, esta hora, at this hour, tú decides you decide si quedarte en pausa to stay in pause o meterte al or movimiento. get into movement. Toca a tu vecino, Touch your neighbor. dile despiértate Say, wake up y métete al movimiento, and get hijo. into movement, son. Donde hay pausa, Where there's pause, hay enfermedad. there's sickness. Donde hay pausa, Where there's pause, hay estancamiento. there's stagnant. Donde hay pausa, Where there's pause, hay atadura. there's boundage. Donde hay Where pausa, there's pause, hay tristeza. there's sadness. Donde hay pausa, Where there's pause, no habrá una proyección al futuro. there is no projection to the future. En el cielo no hay pausa. In heaven, there is no pause. Todo en Dios Everything in God es movimiento. is movement. Todo, Everything. todo, Everything. todo, Everything. todo. Everything. Por eso es que usted That's why you y yo and I no podemos estar en pausa. cannot be paused. Cuando alcance una meta, When you reach a ahí goal, está la segunda meta. there's the second goal. Tiene que saber You have to know que siempre hay algo más en Dios. that there is something more in God. Nuestro Dios es profundo. Our God is deep. Por eso la Biblia dice, That's why the Bible says hay diferentes niveles. there are different levels. Está el nivel de los tobillos It's the level of your ankles. y la mayoría se quedan ahí. And many stays right there. No quieren apostar a más. They don't want to go further. Pero está el nivel de las rodillas. But there's the level of the knees. Hay otro nivel que es a los lomos. There's another level, which is the Pero waist. dice que hay otro nivel But there's another level que tú estás ganado. that you have to want. Es un nivel que te sumerge. That is the level that submerges you. En ese nivel And that level son pocos. are few. La mayoría está en el nivel de los tobillos. The majority are in the level of the ankles. El nivel de los tobillos. The level of the ankles, No tienes que esforzarte mucho. you don't have to make a great effort. Vive una vida normal You live a normal life, durante la semana but during the week, y congrégate el domingo. and you come Sunday to church, Y estás en los tobillos. and you are in your ankles. ¿A quién le cuesta eso? How's hard for that? ¿A quién le cuesta eso? La mayoría The majority está en el nivel de los tobillos. are in the level of the ankles. Pero tienes que entender But you have to understand que Él te está diciendo, that He is telling you, boga mar adentro. go deep inside the sea. Le dijo a Pedro, He told Peter, no te quedes en la orilla. do not stay at the shore. La costumbre es quedarse en la orilla. The custom is to stay at the shore. Pero Jesús, But Jesus, que es experto en profundidades, who is expert in deepness, que buscaba al Padre 3 veces al día, that He seek the Father 3 times a que day, subía al templo a orar, that He went to the temple and prayed. se quedaba toda la noche orando. He stayed all night praying. Él Him, te está diciendo, He is telling you, boga mar adentro, go deep inside. ven más acá. Come closer. No te quedes en la orilla. Do not stay at the shore. En la orilla no va a pasar nada. Nothing's going to happen at the shore. La orilla te convierte en un creyente regular. The shore make you a regular believer. Y los creyentes regulares, And the regular believers, aunque esté el movimiento de Dios, even the movement of God's there, no lo perciben. they do not perceive it. ¿Cuántos quieren bogar mar adentro? I want to go deep in the sea. Cuando tú bogas mar adentro, When you go deep in the sea, ahí están los peces más grandes. there are the greatest fish Ahí right están there. las experiencias más sobrenaturales con Dios. Those are the most supernatural experience with Ahí God. está la revelación. There is the Ahí revelation. está la pasión. There is the passion. Ahí está el corazón del Padre. There is the heart of the Ahí, Father. Right there. en las profundidades. In the deepness. ¿Te vas a quedar ahí, You want to stay there en la orilla? at the shore? Pedro fue atrevido. Peter was bold. Cuando Jesús estaba caminando sobre las aguas. When Jesus was walking on the water, Me gusta la actitud de Pedro, I like Peter's attitude, un atrevido. boldness. Y Jesús lo llamó And Jesus called him a las profundidades to the deepness, y él caminó. and he walked.
Escuche, por favor. Please listen. Tienes que saber You have to know que en el cielo no hay pausa. that in heaven there's no pause. Nunca hay pausa. Never is pause. Nunca. Never. Allá no se conoce el cansancio. You don't feel nobody being tired. Por eso cuando tú entras al movimiento, That's why when you enter the movement, no tienes tiempo ni de chismear. you have no time to gossip. No tienes tiempo ni de criticar. No tienes tiempo. You have no time to criticize. You don't have time. Porque hay tanta demanda. Because there's so much demand. ¿Alguien está aquí? Is someone here? Todo en Dios. Everything in God. Todo. Everything. Todo. Everything En Dios es movimiento. in God is movement. El ámbito del espíritu. The atmosphere of the Spirit. Escuche, el ámbito del espíritu. Listen, the atmosphere of the Spirit. No estoy hablando de un ámbito natural. He's not talking about natural Sino atmosphere. hay ámbitos. There are atmospheres. Y el ámbito del espíritu And the atmosphere of the Spirit siempre always se mueve. moves. Nunca está estático. Never is stagnant. Siempre. Always. La iglesia The church nació en un movimiento. born in a movement. Volvamos a Génesis 1:2. Let's go to Genesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. And the earth was disordered and empty, Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. and the darkness was over the abyss. Y el Espíritu de Dios And the Spirit of God se movía. was moving. La naturaleza del Espíritu Santo The nature of the Holy Spirit es el movimiento. is the movement. Es inevitable It's inevitable que si tú lo tienes, that if you have it, te vas a mover. you're going to move. No lo puedes evitar. You cannot avoid it Porque es la naturaleza de Él. because this is nature. Por eso es que la gente o tu familia o tus amigos te dicen, That's why people or your family says, es que solo iglesia, iglesia, iglesia. there's always church, church, church. Es que solo casa de paz y casa de paz. It's only house of peace, house of peace. Es que ellos no entienden. It's that they don't understand. Lo tienes a Él. You have Him. Es que solo orar, It's only praying, solo ayunar, fasting, solo adorar. worship. Es que solo iglesia. It's only church. Lo que no entienden ellos What they do not understand es que tú tienes is that you el have Espíritu de Dios. the Spirit of God. Y la naturaleza And the natural del Espíritu Santo of the Holy Spirit es movimiento. is movement. No vas a poder estar tranquilo. You're not going to be able to be still. Vas a tener, siempre hay un reto por delante. There is a challenge ahead. ¿Alguien dice amén a eso? Can somebody say amen to that? El ámbito espiritual The spiritual realm siempre always, está en un movimiento continuo. it is in continuous movement Porque el Espíritu Santo because the Holy Spirit siempre se está moviendo. is always moving. Siempre. Always. Por eso yo sé que en este próximo año que viene I know that this upcoming year, ya hay líderes que están sintiendo lo que nunca habían sentido. there are leaders that are feeling what they never felt before. Muchos están sintiendo un despertar de Dios, They are feeling an awakening of God, no impuesto por una persona, not by a person, sino por Dios mismo, but by God Himself donde ha colocado el movimiento. that has put the movement. Dice apóstol, Say apostle. dicen los ancianos, apóstol, The elders say apostle. vamos a crecer con esta red. We are going to grow with this net. Los pastores dicen, vamos a crecer con esta The red. pastor said we're going to grow with Vamos this a ir net. más allá. We're going to go beyond. Estamos determinados. We are Es determined porque hay algo que Dios hizo en nosotros. because there's something that God did in us. Y algo grande viene. Say something great is coming. La iglesia nació en un movimiento, Church was born in a movement. pero nosotros But us, la convertimos we converted en una institución religiosa. in a religious institution. Entonces, número uno, So therefore, number one, la naturaleza del Espíritu Santo the nature of the Holy Spirit es el movimiento. is the movement. Número dos, Number two, el Espíritu the Spirit se mueve moves en la dimensión del sonido. in the dimension of the sound. Diga dimensión del sonido. Say dimension of the sound. Hechos capítulo 2, Act chapter 2, versículo 1 y 2. verse 1 and 2. Ahí vemos algo tan poderoso We see something there so powerful acerca de la dimensión del sonido. according to the dimension of sound. Cuando llegó el día de Pentecostés, When the day of Pentecost arrived, estaban todos unánimes juntos. they were all united together. Pentecostés Pentecostal es una fiesta. is a feast, Y dice que todos estaban unánimes juntos. and they were all united together. Quiero que note eso. I want you to jot this La down. palabra unánimes. The word unanimous. La palabra unánimes y juntos The word unanimous and together son dos elementos importantes are two present para el elements movimiento de Dios. for the movement of God. Versículo 2. Verse 2. Y de repente And all of a sudden vino del cielo came from heaven un estruendo. a sound. Otra versión dice Another verse is un saying sonido. a sound. Vino del cielo un estruendo. A sound from heaven came.
como de un viento recio que As soplaba. the strong wind that blow. ¿Cuántos han escuchado el sonido del viento? How many have heard the sound of the wind? Mi mamá vive en un lugar alto. My mother lives in a high place, En una montaña. in a mountain. Ahí están construidas las casas. Houses are built on mountains. Y cuando pega el viento, And when the wind start blowing, yo he estado ahí. I have been there. Se escucha el sonido del viento. You could hear the sound of the wind. Así que el movimiento So the movement está ligado con el sonido. is linked with the sound. El sonido The sound trae movimiento. brings movement. Diga sonido. Say sound. Pero para que usted escuche el sonido, But in order for you to hear the sound, tiene que tener afinado su oído. you have to have your ears tuned. Quiero que entienda esto. I want you to understand El this. espíritu se mueve en la dimensión del sonido. The spirit moves in the dimension of sound. Cuando no hay movimiento, When there's no movement, seguimos repitiendo lo mismo. we keep continuing repeating the same. Cánsese de estar repitiendo lo mismo. Get tired of repeating the same. Yo dije, cánsese de estar repitiendo lo mismo. I say get tired of repeating the same. Salga de ese lugar. Come out of that place. Salga de esa cárcel. Come out of that jail. Salga de ese ciclo viejo. Come out of that old cycle. El movimiento The movement siempre te va a traer algo fresco, will always bring something fresh, algo nuevo de Dios. something new of God. Alguien dice amén a eso. Somebody say amen to that. Todo lo que viene de Dios Everything that comes from God, se origina en la dimensión del sonido. it originates of the sound of. Por eso nunca menosprecie el sonido, Do not undermine the sound, porque posiblemente because possibly a través de un sonido through a sound que sale del altar that comes from the altar, está tu sanidad, it is your healing, está tu it liberación. is your A deliverance. través del sonido Through a sound que sale de este altar that comes from this altar, está la salvación it de is tu the familia, salvation of your family. está la liberación de tu casa, It is the deliverance of your house. está el rompimiento It is the breakthrough a través del sonido. through the sound. Si usted me pregunta a mí, If you ask myself, hay gente que no entiende there are esto. people that do not understand Por this. eso usted ve mucha apatía en la alabanza, en la adoración. That's why they have so much apathy in worship and praise. Porque no han entendido Because they have understood que en la dimensión del sonido that the dimension of se the produce un sound movimiento. movement is Y produced. donde hay un And movimiento, with this movement, habrán cosas sobrenaturales there de will Dios. be supernatural things of God. ¿Alguien me está entendiendo? Is somebody understanding Por me? eso te aconsejo That's why I advise que you este próximo año that this upcoming year, alaba mejor, praise better, adora mejor. worship better. Las victorias más poderosas que Dios me ha dado The powerful victory that God has given me ha sido con el sonido, has been with the ha sound, sido con alabanza, has been with praise, ha sido con has adoración. been with worship. Han habido martes There has been que yo Tuesdays siento el ataque del diablo. there have been the attack of the devil. Siento que los brujos se han unido para maldecir la iglesia. I see that the witch have come together to curse the church. Y sabe, And you know, cuando entro por esa when puerta, I enter through that door, vengo listo con el mensaje. I come ready with the Y message. Dios me dice, God tells me, no, 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 no vas a no, predicar you're not hoy. gonna preach Hoy today. vas a you proclamar. are going to Hoy proclaim. vas a soltar el sonido. You're going to send the Hoy vas a sound. alabar. You're going to Te worship. vas a You're meter going to get in en guerra in profética. prophetic ¿Y warfare. sabes qué You sucede? know what happened? Cuando salimos, When we come out, cuando terminamos when we finish de ese servicio, that service, le dimos en la cabeza al diablo. we hit the devil in the head. Los brujos quedaron confundidos. The witch came out Alguien dice confused. amén a eso. And somebody say amen Porque to tienes that. que entender Because you have to understand que en medio del sonido that in the midst of the sound está el movimiento de Dios. is the movement of God. ¿Habrá algún sonido aquí? Is there any sound here? Allá atrás. In the back. Solamente los que no tienen revelación se quedan callados. Those who have revelation, they stay shut up. ¿Habrá algún sonido? Is there a sound? Hay un sonido poderoso There is a powerful sound que no sale de aquí that solamente. doesn't come out of here by itself. Hay un sonido exclusivo There is exclusive sound que ni tan solamente sale del altar, that only does not come out of the altar, sino que sale de ti. but it comes out of you. Está metido dentro de ti. It is inside of you. Pero con esa actitud, mi hermano, But with that attitude, my brother, ¿cuántos tienen un sonido acá? how many have a sound here? Te van a decir que estás loco. They're going to tell you that you're crazy. Te van a decir They're
going to tell you. Estás haciendo el ridículo. You are being ridiculed. Lo que pasa What happens que la Biblia dice is that the Bible que says los hombres that naturales the natural man no pueden percibir cannot perceive las cosas que son del Espíritu. the things that are of the Spirit. Los que estaban metidos Those who are en Jericó in Jericho, no se podían they explicar could not explain las cosas the espirituales. spiritual things. Estaban dando vueltas. They were going around. Estaban dando They were vueltas. going around. Estaban dando They were going vueltas. around. Y decían ellos They said, que esperan para what atacar. are you waiting to attack? Los hombres naturales, The natural man, las mujeres naturales, natural women, no conocen la dimensión del Espíritu. they don't know the dimension of the Spirit. No conocen el ámbito del They Espíritu. don't know the atmosphere of the Spirit. Jericó Jericho, no conocía they did not know el ámbito del Espíritu. the atmosphere of the Y Spirit. comenzaron a dar vueltas. Started going around. Y comenzaron a dar They vueltas. started going around. Pero ¿qué sucede? What happened? ¿Por qué están dando Why vueltas? are you going around? ¿Por qué nos están rodeando? Because they're enemy. El hombre The natural natural man, no they percibe cannot perceive las cosas del the things Espíritu. of the Spirit. Pero en un momento In a moment, que dieron las 7 vueltas they went around y 7 después de las times. 7 And vueltas after the 7th round, se escuchó un sonido. they heard a sound. Se escuchó un sonido. They heard a sound. Se escuchó un sonido. They heard a sound. Ese sonido That sound vino del cielo came from heaven a la tierra. to earth. Sonaron las trompetas The trumpets were sound, y los muros and the walls, no pudieron contener they could not contain el themselves. poder del sonido. The power of the sound, No pudieron they contener could not el understand poder de Dios. that the power of God. Yo no sé, mi hermano, I don't know, my pero en brother. este día In this day, yo puedo sentir I can feel que los muros that the walls están cayendo are falling ahora mismo. right now. Están cayendo los muros. They are falling right Año now. 2020, Yeah, 2020. prepárate, Prepare yourself, porque el Padre because the está Father levantando is rising up. un pueblo People con sonido. with sound. Dale un grito de victoria. Give a shout of victory. Y de repente, And all of a sudden, siéntese, you may be seated. de repente se escuchó un sonido. And all of a sudden, you heard a sound. Un viento recio A strong wind que soplaba, that blew, el cual llenó in which filled el sonido, the sound, llena fills la casa. the house. Ay, pastor, no puedo dormir. Oh, Pastor, I cannot sleep. Siento pasos de animal grande en mi cuarto. I feel steps of big animals in my room. Ponle sonido. Put the sound. Ponle sonido. Put sounds. El sonido The sound confunde confuse a las tinieblas. darkness. El sonido Sound llena fills la casa. the house. El sonido The sound atrae brings la actividad angelical. the activity of angels. El sonido The sound atrae brings el movimiento. the movement. El sonido The sound atrae brings el cielo heaven a la tierra. to earth. No puedes dormir You cannot sleep? con sonido. Put the sound. Vete al trabajo Go to work y deja adoración and put worship en tu casa. in your house. Deja encendido Leave it on para que se escuche en toda la casa. so you can hear it throughout the whole house. No hay diablo, There's no no hay devil. demonio, There's no no hay demon. enfermedad, There's no no hay sickness. atadura, There's no no boundary. hay plan del diablo, There's no lack no of hay enemy. brujería, There's no no hay witchcraft. hechicería, There's no no hay witchcraft. maldición There's no curse que pueda penetrar that can penetrate el movimiento, the movement, el sonido. the sound. Alguien dice amén a Can eso. somebody say amen to that? ¿Alguien me está entendiendo? Is somebody understanding me? ¿Alguien me está Is entendiendo somebody understanding lo que me? Dios te está hablando? What I'm telling you, Te estoy mostrando He's showing que you el sonido that the sound llenó, filled. digo llenó, Say diga filled. llenó Say filled. toda la casa. The whole house. Diga toda la Say casa. the whole house. Que yo sepa, As I know, hay un sonido aquí. there is the sound Hay here. un sonido There acá. is the sound here. Hay un sonido acá There's the sound que here está llenando, that is filling, que está llenando, that is filling, que está that llenando is filling toda the whole la casa. house. Y los que están dentro And the ones that are están inside siendo llenos are being filled de ese sonido. of that sound. Hay un sonido, hay un sonido, There is the sound. 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 hay un sonido. There is the sound.
Sube a la guitarra. Hay un sonido. There is the sound. Hay un sonido. There is the sound. Hay un sonido. There is the sound. Hay un sonido There is the que sound llena that fills toda the whole la casa. house. Levanta tu mano. Lift up your hands. Ahí donde estás. Right there where you are. Hay un sonido. There is the sound. En este día In this day, hay un there sonido is the sound que llena, that fills toda a whole la casa. house. Alguien está siendo lleno. Somebody being filled. Alguien está siendo lleno. Somebody being filled. Yo dije, alguien está siendo lleno I say it's someone being filled del Espíritu de Dios. of the Spirit of God. Escuche, Listen, siéntese. you may be seated. Todo lo que viene de Dios Everything that comes from God se origina en la dimensión del sonido. originate in the sound Del sonido. of the sound. Vimos la llanura We saw the en fullness Pentecostés. of the Pentecostal. Se originó It originated por el sonido. by the sound. Cuando no hay movimiento, When there is no movement, seguiremos repitiendo lo mismo y lo mismo. we continue repeating the same thing over and over. Y lo mismo nunca te va a meter a la prometido de Dios. And always repeating will not get you in the promise of God. Nunca. Never. Por eso hoy tiene que haber cambios. So that's why today there have to be changes. La revelación de la vida. Revelation of life. Escúcheme. Listen, La revelación de la vida revelation of life es el sonido. is the sound. La fe Faith es por el oír is by hearing el sonido de la palabra. the sound of the word. Eso te despierta, That wakes you up te abre el entendimiento. and opens your understanding. Los muros de Jericó The wall of Jericho cayeron fell cuando tocaron la trompeta. when they sound the trumpets. Sonido. Sound. Alguien está recibiendo. Is somebody receiving? Alguien está recibiendo revelación. Is somebody receiving revelation? Cuando regrese Jesús, When Jesus returned, primero se escuchará first you will hear el toque de la trompeta. the sound of the trumpet. Sonido. Sound. Todo lo que Dios planea, Everything that God's plan primero lo hará con el sonido. has to do with the sound. Y a la final trompeta, And at the last trumpet, Colosenses, Colossians o Tesalonicenses, perdón. or Thessalonians, Los muertos en Cristo the death in Christ resucitarán primero. will rise up first. Pero primero va But first, la trompeta. the trumpet. Y luego los que hayamos quedado And those who was left behind seremos arrebatados will be taken juntamente con ellos with them para que recibamos a Jesús for us to receive Jesus juntos together en las nubes. on the clouds. Y dice, And it says, y así and like that, están it is siempre con Él. always with him En el cielo in heaven. no hay pausa. There's no pause. En el cielo In heaven, hay trompetas. there's trumpet. Cuando usted vaya al cielo y cuando yo vaya al cielo, When you go to heaven, I go to heaven, nos vamos a sorprender we are going to be de surprised los sonidos, of the de sound, los cantos of the songs. impresionantes. Astonished. Escuche esto, por favor. Listen to this, please. Dios primero habla God first speaks antes de hacer algo. before he do something. Él te está hablando He is speaking to you antes de hacer algo. before doing Él something. está produciendo, He is producing. Él está hablando He is speaking. y Él produce. And he produces. Lo que hace auténtico, What he does authentic. lo que lo hace auténtico es el sonido que sale de la boca de Dios. What make him authentic is with the sound that comes out of God's mouth. ¿Qué está diciendo Dios? What is God saying ¿Y qué está haciendo Dios? and what God is doing. Número 3. Number 3, El Espíritu de Dios the Spirit of God se mueve moves en olas. in waves. Diga olas. Say El waves. Espíritu de Dios se mueve en olas. Say the Spirit of God moves in waves. Habla de derramar
mar, diga olas He's talking about outpouring, y vertientes. flourish. Juan capítulo 7. John chapter 7. Siento la presencia de aquí. I feel the presence of Him Versículo here. 37 al 39. Verse 37, 39. Algo está sucediendo. Something is happening. Vamos a Juan capítulo 7, Let's go to John chapter 7, verso 37 al verse 39. 37 to 39. Levante su mano. Lift up your hands. Levante su mano. Lift up your hands. Mire para acá, nada. El Espíritu de Dios The Spirit of God se mueve en olas. moves in waves. Diga olas. Say waves. Dígalo Say it. una segunda vez. Second time. Una tercera vez. Third time. Olas. Waves. Juan capítulo 7, John chapter 7, 37 al 39. 37 to 39. En el último gran día de la fiesta, And the last and great date of the feast, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Jesus stood up and raised his voice, saying, Si alguno tiene sed, If anyone is thirsty, venga a mí y beba. come to me and drink. 38. 38. El que cree en mí, The one who believes in me, como dice la Escritura, like the scripture says, de su interior from his interior correrán will run chorritos, streams, ríos rivers de agua viva. of living water. ¿Cuántos han visto ustedes ríos de agua viva? How many have seen rivers of living water? ¿Cuántos han ido en medio de las montañas? How many have gone through the middle of Y mountains usted ve aquel fluir de ríos de agua viva. and you see that flow of living water? Que usted le apetece parar su vehículo That you want to stop your vehicle e ir y meter la mano and go and put your hands, hasta beber un poco de esa agua. even drink a little bit of that water. ¿Cuánto les ha pasado esa experiencia? How many has that occurred to? Esos son ríos de agua viva. Those are living waters. Dice de su interior. From their interior, Es lo mismo, van a correr ese tipo de ríos. it's the same type, those type of rivers are going to run. Verso 30, Verse 39. 39. Esto dice del Espíritu que habían de recibir. This is what it said of the Spirit that they have to receive. Los que creyesen en Él. Those that believed in Him. Pues aún no había venido el Espíritu Santo. But the Holy Spirit had just came Porque Jesús no había sido aún glorificado. because Jesus was not yet being glorified. Estas olas y estas vertientes Those waves that are going vienen de un espíritu. come from a spirit Vienen de su espíritu. or come from His De spirit, su vientre. from His womb, Y no de la cabeza. and not from His head. Por eso es que es tan poderoso. That's why it's so powerful. No vienen de la cabeza. It doesn't come from His head. Diga, del vientre. It comes from the womb. Cuando dice de su interior. It says when it said from His interior, El obstáculo más grande the greatest obstacle en una iglesia in a church para el mover de Dios for the movement of es God el espíritu de intelectualismo. is the spirit of intellectuals. Hay quienes saben demasiado As many that knows a lot que están tan secos del espíritu, that they are so dry of the están tan spirit. vacíos. They are so empty. No estoy diciendo que no hay que estudiar, claro que sí, I'm not saying that you have to study. Yes, you pero have to tenga study. cuidado. But be careful. Cuando ese estudio, When that study, por eso es que cuando usted envía a sus hijos that's why when you send your a children la universidad, to the university, ore por ellos, pray for them, instrúyalos. instruct them. No está mal que estudien, It's not bad to pero study, adviértales but allow que todo el sistema educativo that all the education hoy en system día nowadays es anti Dios. is anti-God. Todo, Everyone, todo. everyone. Por eso sus hijos tienen que ir a la universidad That's why your children have to go to university llenos del Espíritu Santo. full of the Holy Spirit. Tienen que ir a la universidad They have to go to university en el movimiento. in the movement. No habrá sistema There will be no system que les apague el fuego. that will turn off that ¿Alguien fire. dice amén a eso? Can somebody say amen to that? Por eso es el obstáculo más grande That's why it's the great del obstacle. mover de Dios es el intelectualismo. The movement of God is intellectual. ¿De dónde salen las olas y las vertientes? Where those waves come from? Salen de su interior, It comes from His de su interior, espíritu. from His Spirit. Por eso es importante que entienda eso. This is why it's important for you to understand this. La mayoría de las iglesias Many of the churches están buscando avivamientos are seeking a revival que vengan de afuera. that comes from outside. Están buscando que venga alguien avivado a avivarles. It needs somebody to come from outside to revive them. La mayoría de las iglesias sucede eso. Many of the churches that are cursing, Pero la iglesia no se ha dado cuenta but church have not
noticed, no se ha dado cuenta they had not noticed que el avivamiento that the revival no viene de afuera, doesn't come from the sino que outside, viene de that adentro. it comes from ¿De inside. dónde viene? Where does it come ¿De from? dónde viene? Where does it come ¿Tú from? quieres You avivamiento? want revival? No escuchas a cualquier persona. Do not listen to any people. ¿Tú quieres avivamiento? You want revival? Jesús lo dijo Jesus said en it. el último In the end y gran día de la fiesta. and great day of the feast. Dice: el que tenga sed, venga a mí, beba. He who hath thirst, come and drink. El avivamiento The no revival viene de afuera. does not come from El outside. avivamiento The revival viene de comes adentro. from inside. Viene de usted mismo. Come from yourself. Viene de adentro. Come from De inside. adentro. And inside